Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen a este nuevo episodio de podcast de ventas y emprendimiento. Hoy vamos a tomar un tema increíblemente de las pymes, ¿no? Es el tema de la flexibilidad y el control, la fórmula ganadora para el crecimiento de las pymes. En mi experiencia, el control de estas dos variables es fundamental para un crecimiento sostenido de las empresas. De una manera que a veces no se comprende del todo porque estamos hablando de dos perfiles totalmente distintos en un emprendedor. Y a veces es raro que encuentres un emprendedor que pivotee perfectamente en estos dos rubros. Entonces es importante crear un equipo de trabajo adecuado para encontrar la fórmula adecuada. Bueno, vamos a empezar a platicar primero de flexibilidad, ¿no? Es súper importante, ¿no? Y más en los primeros años de una pyme o de una empresa. Cuando una empresa es nueva, pues realmente lo importante es que haya esa flexibilidad, yo lo llamaría hasta en demasía, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fase de aprendizaje te hace ir probando diferentes variables, ir ajustando. Entonces, adaptarse lo más rápido a las demandas del mercado es fundamental para no morir en el intento. De ahí hay muchísimas historias que puedes encontrar en la red o quizás si eres emprendedor, hasta de un amigo o un vecino que está relacionado en el tema del emprendurismo. Y la flexibilidad es fundamental en los emprendedores. La mayoría de ellos está lleno de esa cualidad, ¿no? Cambian constantemente para buscar soluciones a través del mercado. Mira, recuerdo muy bien a Carlos, un amigo mío que empezó con un producto de venta de mangueras y traía un producto muy innovador, pero la realidad es que no estaba teniendo el impacto que él estaba esperando. Entonces, estuvo muy cerca del cliente, eso sí, hay que reconocerlo, lo cual pudo diversificar, buscó los productos ideales que estaban solicitando. Y todo esto pasó en menos de 6 meses. Es decir, pivoteó como 4 o 5 veces buscando el producto ideal. Entonces, esto es claro. Cambiar de dirección no es un fracaso, sino una oportunidad para descubrir lo que realmente funciona. La experimentación es clave en esta etapa. No tengas miedo de probar nuevas ideas o modelos de negocio. La capacidad que tú tengas de aprender rápidamente de tus errores es fundamental. El mercado cambia rápido, recuérdalo. Si no puedes adaptarte y no tienes flexibilidad, te quedas atrás, así de sencillo. Entonces, mantener una mentalidad abierta y fomentar una cultura de innovación dentro de un equipo va a ayudar a descubrir nuevas oportunidades. Entonces, grábate bien en la mente, flexibilidad es la etapa de evolución como emprendedor y como negocio para lograr objetivos claros, ¿vale? Entonces, hablemos ahora del control, la otra contraparte, ¿no? Porque estamos hablando de innovar muy rápido, de cambiar, y de dar esos cambios constantes si son necesarios en el tema de la flexibilidad. Pero el control ahora, debes de entender que a medida que un negocio crece, la necesidad de la flexibilidad va disminuyendo. Siempre va a estar, ojo, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ahora el control empieza a tener un juego vital para que el negocio tenga un crecimiento sostenido. Esto significa que tienes que estructurar, tienes que estandarizar, revisar a la parte de los procesos, todo esto que habla en un tema administrativo. ¿Para qué? Para asegurar que el negocio va por un buen camino a lograr rentabilidad y eficiencia operativa. Por lo cual, controlar los procesos, controlar los costos, gestionar adecuadamente el flujo, porque obviamente cuando logras flexibilidad y empieza a haber ingresos, ahí es donde empieza a ver que tú tienes dinero, obviamente en el banco, tienes flujo de efectivo y empiezas a hacer locuras, ¿no? Eso es una realidad. Entonces debes de ir con mucha mesura y ahí el control cobra increíblemente el valor que debe de tener. La gestión financiera rigurosa se vuelve obviamente parte de este control, ¿no? Es fundamental, como ahorita lo platicamos. Debes controlar todo el tema que tenga que ver con un rendimiento financiero. Esto te va a permitir solamente tener siempre una salud adecuada en la empresa, hablando financieramente, y un crecimiento, ¿no? Entonces, creo que no cabe duda en lo que acabamos de comentar.
que el punto ideal entre que se conecta la parte de la flexibilidad con el control es como si fuera un punto de equilibrio, ¿sí? Ahora, estamos hablando de dos perfiles distintos. Entonces, debes de entender que si tú eres bueno para un tema de flexibilidad en el negocio, tienes que buscar rápidamente a alguien que te haga la otra contraparte, que es el control, ¿sí? Y si tú eres un emprendedor también de mucho control, también debes de entender que debes buscarte una figura que tenga flexibilidad, porque son las dos contrapartes que se necesitan para realmente tener un crecimiento en un negocio. Ahora, sí tengo que decir que para la parte inicial la flexibilidad es vital, o sea, es todo. Y el control se va dando en función de que empiezas a tener un crecimiento. Pero debes de tomarlo bien en los orígenes donde tú ves que el negocio empieza a dar sus buenos pasos sostenidos. Entonces, porque si lo dejas también pasar mucho tiempo en el cual entra el control, la empresa agarró esa cultura totalmente de flexibilidad y entonces es muy difícil meter controles y educar a todos los colaboradores, porque ya estamos hablando que probablemente ya tengas colaboradores, entonces que tengan esa cultura ahora de control es complicadísimo. Entonces debe ser un punto exacto. Encontrar el equilibrio entre la flexibilidad y el control es un desafío constante. Demasiada flexibilidad puede llevar al desorden, es decir, a que la empresa tal cual siempre esté en números rojos o tenga problemas de comunicación serias. Cuando más flexible es una empresa, más caos y gastos hay. Recuérdalo. Por otro lado, un control excesivo puede sofocar la innovación. Entonces, necesitamos encontrar un punto medio donde podamos adaptarnos rápidamente sin perder la eficiencia y la rentabilidad. Es lo que les comentaba hace un momento. Es como si fuera el punto de equilibrio. Y eso es un arte. Entonces tienes que trabajar constantemente en esto. Ahora, aquí en donde entra la importancia de los roles que complementan un equipo de trabajo adecuado. Muchas pymes, quizás los fundadores tienen habilidades complementarias. Es decir, si tienes un socio que maneje bien el tema de flexibilidad, adelante. Y si uno de los socios también maneja el tema del control, pues es bien importante entenderse a ambas partes, porque a veces más bien parece que acaba en una disputa o a veces separan sociedades, pero es que realmente deben de entender y ser empáticos que se requiere en un negocio exactamente esto, ¿sí? Más bien es dejar los egos al lado, sino entender que la otra contraparte te ayuda y empezar a crecer en conjunto. Ese es quizás muchos de los errores de las empresas. Cuando tú checas y dices, ¿cuál es el mayor porcentaje por las cuales las pymes truenan? Administrativo, ¿no? Pero dejan a un lado también que la flexibilidad es súper importante y la innovación. Que eso no entra en un tema totalmente administrativo, sino es de reacción, de adaptabilidad, todo. Sin embargo, ahí sí es donde entra el tema administrativo. ¿Recuerdan? Que es el tema del control. Entonces, buscar ese punto es súper importante. Quiero que te quede claro, perdón que lo reitere tanto, pero ahí se quedan la mayoría de las empresas, en esa transición o en ese punto de equilibrio que comentamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? El crecimiento de una pyme requiere un equilibrio delicado, ¿no? Ya comentamos, entre flexibilidad y control. Y más en las primeras etapas. La flexibilidad es esencial para adaptarse y aprender rápidamente del mercado y poder tener ese producto o ese impacto hacia los clientes. Pero a medida que la empresa crece, el control se vuelve crucial para mantener la eficiencia y la rentabilidad, recuérdalo. La clave es encontrar, volvemos a reiterar, ese punto adecuado para que las fortalezas se complementen y se vuelva un equipo realmente directivo y lograr esa eficiencia operativa. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire realmente a reflexionar sobre cómo gestionar la flexibilidad y el control en los negocios. Recuerda, encontrar el punto de equilibrio en este juego es muy interesante, pero es crucial para el éxito de las pymes a largo plazo. Gracias por acompañarnos a Ventas y Emprendimiento. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales y síguenos. Hasta la próxima.